allí en Lucas capítulo 15, versos 11 al 24. Pasaje de las Escrituras que es para muchos de nosotros conocido. Tiene que ver con la parábola del hijo perdido. Y yo lo subtitulé Volviendo a la casa del Padre. Y dice así la Escritura: también dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle a un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Volviendo a la casa del Padre, hemos recibido en este año una palabra, una verdadera y certera palabra profética para este 2015, de que este año 2015 es el inicio de un año o de un tiempo donde los hijos perdidos vuelven a la casa del Padre. Y esta escritura, obviamente la escritura que de alguna manera puede estar dándonos un direccionamiento con esto, es una escritura que nos hace comprender o entender realmente cuál fue la problemática de este hijo menor. Lo primero que tenemos allí en la escritura, de acuerdo a lo que leímos, es un padre que es desafiado por su hijo. En esta parte de la historia, los 2 protagonistas de esta parábola es el padre y el hijo menor. No nos metemos con el hijo mayor, no los vamos a tocar hoy. 2 protagonistas, el padre y el hijo menor. Pero este padre es desafiado por su hijo. Su hijo que de una manera altiva, de una manera soberbia, de una manera intrépida, de una manera realmente fuera de contexto y fuera de ética, le pide en vida a su padre que le dé los bienes que le corresponde. Esas palabras seguramente fueron dolorosísimas para el padre, porque el hijo le estaba indicando al padre que ya no quería vivir bajo su dominio, bajo su poder, bajo su influencia, bajo su dirección y bajo su relación laboral también, porque trabajaba allí. Pero no solamente le dijo eso, sino que de alguna manera, en forma sutil, le estabas diciendo: Padre, vos para mí estás muerto, porque la herencia en cualquier sistema jurídico y fundamentalmente en el nuestro, que deriva del derecho romano, es algo que se pone de manifiesto una vez que la persona dueña de los bienes fallece, nunca antes.
Pero esa actitud de desafío por parte del hijo encuentra a un padre que de ninguna manera se violenta, de ninguna manera se opone, de ninguna manera pone contrariedad, sino que dice la Escritura que una vez que su hijo lo desafió, de alguna manera acordó con su hijo, y dice la Escritura que les repartió los bienes, porque la historia habla de dos hijos, aunque acá estamos encarando uno solo. El Padre no se niega. El Dios de amor que tenemos sigue siendo un Dios que ante nuestras malas decisiones nos respeta. Ante nuestras malas decisiones se puede doler, pero no se puede oponer. Pero ante esta realidad vemos que la Escritura nos habla claramente en el verso 13 de que el hijo, una vez que toma esa equivocada decisión, desperdició su vida, o sea, sus bienes. El verso 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Y yo quiero que entiendas esto, querido, querida. La Escritura dice lejos. Lejos da la idea de una distancia, de un distanciamiento. Debemos comprender que nuestras malas decisiones no solamente nos perjudican por ser malas decisiones, sino que nos distancian, nos alejan de la presencia del Padre. Este hijo, dice la palabra en el verso 13, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Llegó a estar tan confundido que pensó que podía hacer con esos bienes lo que le venía en gana. Evidentemente, aunque no lo dice la Escritura, es fácil entender cómo desperdició sus bienes en una vida lejos de Dios, en un despropósito, quizá, aunque no lo dice la Escritura, con prostitutas, quizás de fiesta en fiesta, de farra en farra, tratando de hacer todo lo que no había podido realizar en el marco de la casa del Padre. ¿Cuánta gente hoy, siendo potencialmente hermosa, preciosa, personas llenas de salud, de posibilidades, de bienes materiales, por malas decisiones desperdician su vida? Por malas decisiones viven lo que no tienen que vivir. ¿Cuánta gente hay, inclusive de una juventud tremenda, que parecen personas que ya están corroídas por el tiempo, por la maldad, por la violencia, por la droga, por el alcohol, por las adicciones, como consecuencia de una vida desperdiciada? ¿Cuánta gente, inclusive lamentablemente también en el reino de Dios, tienen la mala idea de decir: con mi vida hago lo que quiero, olvidándose de que fue Jesús quien dijo que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida a causa de mí la hallará? ¿Cuántas vidas desperdiciadas vemos todos los días? Este hijo desperdició su vida. Y como consecuencia de eso, este hijo padeció las consecuencias de sus actos. El dinero que hoy tenía el hijo, mañana no lo tenía. Los amigos que hoy tenía, cuando se acabó el dinero, mañana no lo tenían. ¿Te suena esto? La fama que hoy tenía, la perdió. Y dice la Escritura, allí en los versículos 14 y 15, que como consecuencia, cuando todo lo hubo malgastado, cuando ya no tenía más crédito, cuando ya no podía pagar más fiestas, consecuentemente, en la región lejana de Dios, en la región lejana de la casa del Padre, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
El alejamiento de Dios trae consecuencias. El alejamiento de Dios trae hambre. El alejamiento de Dios hace que el hombre y la mujer, escucha bien esto, pierdan su dignidad. Y dice la palabra, por eso Jesús enseñaba por parábolas, que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Quizás vos, que vivís en la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, podés llegar a considerar, ¿y qué tiene de malo esto? Porque nosotros, los cerdos para los argentinos son simpáticos. Pero vos no te tenés que olvidar que esta parábola Jesús la dice en el marco de un contexto religioso judío. Y para los judíos el cerdo es inmundo. Por eso jamás se te ocurra ir a Jerusalén y pedir 100 gramos de jamón crudo. No lo vas a encontrar. Porque es inmundo. Jesús está indicando claramente que Él llegó a un nivel de indignidad por su alejamiento. Y la palabra de Dios dice que le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Es lo único que consiguió como consecuencia de la pérdida de su dignidad. Y el versículo 16 nos dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La consecuencia de un alejamiento de Dios no solamente trae indignidad, sino trae un nivel de insatisfacción tan fuerte que aún no puede uno consumir aquellas cosas que son de por sí ya inmundas. Ese es el nivel que estaba. Y ese es el nivel que hoy vemos de moralidad, de espiritualidad, de ética en la gente que dejó a Dios. Pero todavía ese muchacho tenía algo que Dios le permitió que pueda tener, que fue un nivel, aunque sea mínimo, de conciencia. Aquel muchacho llegó un momento en su vida que activó su conciencia, y como producto de esa activación de conciencia toma una decisión, esta vez correcta. Mira a su alrededor, se ve sucio, hambriento, desesperado, humillado, ultrajado, y se preguntó: ¿por qué yo estoy en esta circunstancia? Y la palabra de Dios dice que él volvió en sí. Porque el alejamiento de Dios no solamente es una decisión personal, sino que es una estrategia del enemigo de Dios para que vos no puedas tener comunión con el Dios que es luz y que es santidad. Pero él vuelve en sí y se acuerda de la casa del Padre. Se acuerda del tiempo cuando comía. Se acuerda del tiempo cuando lo trataban con respeto. Se acuerda del tiempo cuando lo saludaban y le daban un abrazo. Se acuerda del tiempo cuando decían: ahí viene el hijo del patrón. Y cuando se acuerda de eso, reflexiona, piensa y dice: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Como consecuencia de esa reflexión toma una decisión: me levantaré e iré
a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, verdaderamente se estaba humillando. Esa altivez que lo llevó a la ruina ahora cambia por una verdadera actitud de humillación y dice: hazme como uno de tus jornaleros. Cuando toma esa decisión y la ensaya, la ejecuta. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pero él no salió de su proyecto y de su declaración y de su discurso y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Para volver a la casa del Padre se necesita arrepentimiento. Para volver a la casa del Padre se necesita un corazón como el producto del corazón de este muchacho, que no dijo está todo bien, que llegó a la conclusión de que tenía que volver a la casa del Padre precisamente porque como él se había equivocado, sus consecuencias la estaba pagando allí. Y fue allí que ante ese dolor y ese arrepentimiento, el primer personaje de esta historia, el padre, termina esta parte de la historia desarrollando sobre su hijo restitución. Nuestro Dios no es un Dios vengativo que está esperando que volvamos para echarnos en cara todo lo mal que hicimos en la vida. Nuestro Dios no es un Dios que tiene anotado en una libretita todas nuestras equivocaciones para tirárnosla en la cara. Nuestro Dios es un Dios de amor. Y la Escritura dice concretamente que si nuestros pecados fueran como la grana, serán como blanca lana, y si fueran rojos como el carmesí, van a ser blancos como la nieve. Es lo que dice Jesús. No es porque Dios tiene amnesia y sea injusto, sino porque su amor, su compasión y su gracia nos alcanza. Ese padre restituye al hijo y empieza a dar órdenes porque el padre tiene autoridad. Sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano. Anillo símbolo precisamente de pertenencia a la casa del Padre. Los jornaleros no tenían anillos, los hijos sí. Vestido, calzado en sus pies. ¿Qué hace Dios cuando volvemos a Él? Nos restituye la dignidad. Nos restituye a cada uno de nosotros el sentido original, porque nunca, y ahora lo vas a ver, nunca el padre en su cabeza se dejó engañar pensando, creyendo, este no es más mi hijo, como tantas veces torpemente algunos padres terrenales dicen. No, trae el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este, mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Porque querido, querida, si bien es cierto que el padre nunca niega su paternidad y lo trata siempre de hijo, allí está en el texto, lo podés leer, dice: mi hijo muerto era. Porque cuando te alejas de Dios, de la comunión con Él, no perdés su filiación, pero espiritualmente es como si estuvieras muerto. El que tiene el hijo tiene la vida. El que no tiene el hijo no tiene la vida. Las estadísticas nos dicen que por cada creyente activo que se sienta en nuestros templos, hay 4/5 hijos muertos
están dando vuelta por allí, que tienen la honradez de decir soy evangélico, pero que viven como si estuvieran muertos, de que todavía creen que tienen un poco de crédito en su tarjeta espiritual, pero que están cada vez más cerca de revolcarse entre los cerdos. Pero todavía queda algo de conciencia. Todavía las conciencias no han sido cauterizadas. Por eso es que yo creo a esta palabra profética que recibimos. Que este año se inaugura el retorno de los hijos pródigos. Y esta campaña Bahía Blanca, Jesús te ama, no solamente sirvió para proclamarle el evangelio de Jesucristo a los que no habían sido hijos, sino para, por el poder de Dios, atraer luego a la casa del Padre a aquellos que estaban lejos y están volviendo al Señor, para su gloria y para su honra. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no te sirve de mucho el hecho de saber que sos hijo de Dios si un día tomaste la decisión que tomó este muchacho y te alejaste. Hay muchísimas razones que honestamente nos dicen aquellas personas que se alejan de Dios. Razones personales, heridas, problemas, dificultades entre hermanos, estafas morales, estafas emocionales, todo lo que se te pueda ocurrir. Pero yo llegué a la conclusión de que quien se aleja de Dios es porque se quiere alejar de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Nunca el Padre cambió de actitud. El Padre siempre estaba allí. Dice la Escritura que Él, viéndolo de lejos, movido a misericordia, lo corrió. Y la pregunta que se hacen los biblicistas y que me hago yo, ¿qué estaba mirando el Padre? El Padre tenía la expectativa de que algún día el Hijo iba a volver. Quizás muchos padres están aquí, cuando escucharon esta palabra se les removió un poco el corazón porque tienen a sus hijos alejados. Porque tienen a sus hijos no solamente alejados de la comunión con Dios, inclusive hasta alejados de la comunión con ustedes. Yo te digo una cosa, esta palabra es palabra de Dios. Tu hijo va a volver a ti y va a volver al Señor. Pero hoy, el Señor le está diciendo a los que se están preguntando ¿qué hago yo en este aguantadero? ¿Qué hago yo en este criadero de cerdos? ¿Qué hago yo? ¿Por qué tengo hambre? ¿Por qué perdí mi dignidad espiritual? Y que pueden estar pensando en la casa de mi Padre. Hay un montón de gente que no es hija de mi Padre, sin embargo, tienen abundancia de pan. Por eso es que el Señor te dice en esta hora, yo sigo siendo el mismo. Nadie te podrá separar del amor de Dios, y es una verdad, pero ¿sabes una cosa? Vos te podés separar de la comunión con Dios. Dios nunca te deja de amar. Esto mucha gente no lo entiende. Hagas lo que hagas, Dios te ama. Pero lamentablemente hagas lo que hagas, hacer las cosas mal, tomar la decisión de alejarte de la casa del Padre. Y esta es una noche, en esta primera reunión que intentamos con el pastor tratar de ser una reunión de recepción, no solamente del restablecimiento de nuestro programa de culto, no, que intenta ser una noche de recepción y de entendimiento profético y espiritual, que nos tenemos que preparar, hermanos, para empezar a abrazar a todos los hijos pródigos que van a volver.
que no se van a ir nuevamente, van a volver y se van a quedar definitivamente en la casa del Padre. Y la casa del Padre no necesariamente es esta congregación Pueblo Nuevo, puede ser otras congregaciones, pero lo importante es que vuelven a la comunión con el Padre. Porque ese Padre de la parábola no es necesario ser tan inteligente para entender que es el símbolo del Padre Celestial. Que no te condena ni te tira en cara las macanas que te mandaste cuando te alejaste. Yo recién cuando escuchaba, por supuesto, cualquier persona honesta va a decir que cuando se aparta de Dios hace macanas, ¿no es cierto, hermano? ¿Y cuántas? No está con una libreta esperando, te voy a decir todas las macanas que te mandaste. No, porque está viendo tu corazón, y si estás acercando y estás volviendo porque tu corazón, movilizado por tu conciencia, se abrió a la convicción del Espíritu Santo de un Señor que te dice, volvé, te voy a estar esperando. Es tiempo